Bueno, antes de explicar la palabra, resulta que yo recuerdo que en el colegio Gladys y yo, o sea, mi hermana, yo soy gemela, las gemelas éramos muy buenas para las matemáticas. Entonces recuerdo que cuando siempre había examen, nuestros compañeros de clase nos decían que les explicáramos antes del examen. Y así era, siempre en la tarde nos quedábamos después de las clases a explicarles en el tablero como unas profesoras pequeñitas, éramos como de unos niñas de unas 9, 10 años, pero les explicábamos, pero resulta que los niños en esa edad pues se cansan y empezaban ellos a jugar. Así se tiraban papelitos y entonces nosotras éramos muy estrictas. Y llegaba el momento que les decíamos, ¿lo toman o lo dejan? Porque esta va a ser la última de la palabra. Porque hoy Dios trae una palabra poderosa para tu vida. Amén. Bueno, es un ejemplo, pero esa es mi vivencia. Amén. Bueno, hoy a través de Job 3:25 dice la palabra, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Resulta que sabemos que Job pasó una prueba terrible, ¿no es cierto? Pero siempre hay una puerta que abre para las cosas que podemos vivir negativamente. Eso lo sabemos en el principio de uno de los principios de la liberación, es identificar primero la puerta por donde entraron las cosas. Ahí lo dice Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él temía, que llegara un momento de perderlo todo. Y eso fue lo que aconteció. A veces pasa eso en nuestras vidas. A veces tenemos muchas cosas y el enemigo coloca sus pensamientos de temor. Llega un momento en que podemos decir, ¿qué tal que yo perdiera todo? ¿Cómo será mi vida? Programas de medicina de urgencias. Había un hombre que estaba con su esposa en el parque y llegó un momento que el hombre se desmayó, se cayó y entonces la esposa fue a mirar a ver qué era lo que le pasaba. No reaccionaba, solamente lo que él hacía era que movía los ojos de un lado para otro y llegaba un momento que gritaba, pero no podía gritar con toda la fuerza porque había algo que lo detenía, o sea, como algo así con temor que uno quiere gritar, pero como que no se le sale la voz. Entonces así le pasó a este hombre. Entonces ella lo llevó rápido a la clínica, los médicos lo examinaron, no resultó nada, pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días en exámenes, pero no encontraron nada. Y este hombre era lo mismo, solamente con sus ojos los movía y en algunos momentos gritaba, trataba de gritar, pero no le salía la voz. ¿Sí te ha pasado alguna vez eso? O en algún sueño, ¿no es cierto? A mí me ha pasado en algún sueño que uno quiere gritar y como que no se le sale la voz. Sí, eso le pasó a él. Él trataba de gritar, pero no le salía la voz, solamente un sonidito suave, suave. Y ellos decían, ¿pero qué le pasa a él? Y le revisaron, le hicieron todos los exámenes que pudieron, pero no le encontraban nada. En el 5.º día, la enfermera, pues, colocándole los medicamentos para poderlo sostener porque él no estaba comiendo. Ella cuenta que cuando estaba colocando el suero, vio que algo le salía por entonces ella se sorprendió, un movimiento en el oído, rápido llamó al doctor, al médico, y el médico viene a revisarlo y efectivamente era un insecto que se había metido en el oído. Cuando él le saca ese insecto, este hombre fue un milagro, reaccionó como si nada hubiera pasado, se fue todo perfecto y él decía, es que yo desde pequeño, yo siempre decía, para mí sería terrible que un insecto entraría a mi oído. Si llegara ese día, yo me moriría. Y eso fue lo que le pasó a él. Cuando le entró, se llenó de tanto temor que el temor paraliza. Cuando el temor llega a una vida, a veces no puede hacer nada. Quiere actuar, pero se queda inmóvil.
porque el temor paraliza. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a ser libres del temor. Hay temor, el temor es un enemigo muy poderoso y no es un sentimiento, es un espíritu, dice la palabra de Dios. Es un espíritu que lo dice en Proverbios, que es el temor del hombre es como un lazo que te envuelve desde la coronilla, un lazo muy fuerte. Lo podemos comparar mejor como con una cadena que te envuelve y que tú te quieres mover y no te puedes mover. Cuando el temor llega a una vida, realmente es un destructor, como lo que es Satanás, porque viene de Satanás, y Satanás viene es a robar, a matar y a destruir, y así es el temor. Entonces el temor es hay un enemigo. Había un prisionero condenado a muerte, y lo sentaron, ya llegó el día, entonces lo sentaron en la silla donde lo iban a ejecutar. Lo amarraron, imagínate, pues lo tenían que amarrar de los brazos, de los pies, de la cintura, porque esos medicamentos que le aplican deben ser muy fuertes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo amarraron y así llegaron los médicos y los médicos querían hacer un experimento. Entonces ellos le dijeron, bueno, le vamos a vendar los ojos, y así fue, le vendaron los ojos y le dijimos, y ellos le dijeron, lo vamos a desangrar, le vamos a cortar sus venas y así, de esa forma usted va a morir. Entonces, pues el que podía decir, pues toca. Si ellos decidieron así, pues toca. Entonces así fue. Cogieron un cuchillo y le hicieron tan fuerte en la muñeca, tan fuerte, que él sintió que era muy fuerte. Pero era tan fuerte, pero no lo cortaron. Y le colocaron un tubo que salía de este lado con agua tibia. Y entonces empezó a salir el agua tibia. Entonces, como él estaba vendado los ojos, entonces no sabía lo que estaba pasando. Entonces los doctores empezaron a decir, uy, está saliendo mucha sangre. Y él, ay, estoy muriendo. No puede ser. Y entonces, uy, ya se está colocando pálido. Uy, ya, las pulsaciones del corazón están débiles. No, el pulso está bajando. Entonces él todo lo creyó. Y empezó de verdad, empezó a cambiar de color, empezó a sentirse débil, que ya no resistía más, y llegó el momento que él murió. Resulta que él no tenía ni un corte, no tenía ninguna herida, no había botado ni una gota de sangre, solamente tenía la palabra de un médico y murió. Que la influencia que tiene en la vida del ser humano el creer es poderosa, y Jesús lo dijo, como creíste, te sea hecho, lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú crees mal, cuando el temor te invade, cuando tú crees mal, se llama temor, te trae lo malo, pero cuando tú crees lo correcto, eso se llama te trae fe. La bendición. El temor y la fe realmente son exactamente lo mismo, pero corren a direcciones contrarias. La fe te lleva a la bendición y el temor te lleva a la destrucción. Por lo que encuentras en la Biblia repetidas veces que Dios lo dice, no temas. ¿Sí lo has leído? No temas, cree solamente. En la Biblia lo habla 365 veces. Está escrita en la Biblia. 365 veces. ¿Y cuántos días tiene el año? ¿Qué me dice? 365 días. ¿Cómo es de sabio el Señor? Él sabe que es un espíritu que en todo momento te puede fastidiar. Y tienes la provisión diaria que el Señor te da. 365 veces está escrito en la Biblia para que tú tengas una provisión por día, levantarte en la mañana y echar fuera todo. Realmente esa expresión es de cada día que nosotros como creyentes debemos utilizar. Y es un enemigo muy grande que quiere quitar tu bendición. Fue un hombre justo,
un hombre que era íntegro, que tenía toda la bendición, tenía multitud de camellos. Imagínate una cantidad de camellos que tenía muchas ovejitas, porque lo más valioso en esa época era el ganado, ¿no es cierto? El ganado, entre más tenía, pues tenía más posición y era más poderoso la persona. Pero también tenía muchos criados, tenía muchos hijos, tenía la bendición. Todo hombre quisiera tener todo lo que tenía Job. Pero entonces, en un día, Job perdió todo y comienza su clamor. Tú has leído ese libro y tú ves cómo él clamaba y se quejaba. Llegó el día que él maldijo su día de nacimiento. Renegaba sobre su situación. ¿Cómo es posible que su esposa le dio la espalda? Terrible, ¿no es cierto? Varones de Dios, que la esposa llegue y te dé la espalda. Eso es terrible en los momentos más difíciles. Pero así pasó con él. Sus amigos lo condenaron. Y en medio de todo eso, él reconoce este error, que lo dice en Job 3:25 que leímos. Dice él: lo que temía, eso fue lo que me vino, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que tenía. Entonces eso a él le espantaba desde hace mucho antes. Él tenía muchas riquezas, pero llegaba momentos en que llegaban sus pensamientos y Satanás lo sabía y sabía de qué forma lo iba a atacar, porque Dios le dio el permiso. Entonces por eso le quitó toda la palabra de Dios. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, lo que les decía, el temor pone lazo. El temor es un freno. Cuando el temor llega a tu vida, te paralizas. Tú quieres tomar decisiones y no puedes. Tú quieres alcanzar un sueño, pero hay temor y dices: no, mejor no me esfuerzo, mejor me quedo acá, porque de pronto me da miedo el que dirán, o de pronto es en la escuela, si de pronto yo hago todo muy bien, mis amiguitos se ríen, me rechazan, o si de pronto tomo esa decisión de comprar este carro, de pronto allá en mi familia me aceptan, soy feliz, pero no me van a ayudar a pagar la deuda. Bueno, muchas cosas se empiezan a crear en tu mente y en tu corazón. Entonces el temor nunca va a hacer que tú tengas la bendición completa. Dice que no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía. Lo vamos a leer en 2 de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ahí lo dice el Señor no ha creado al ser humano con temor, no lo ha creado con cobardía. Pero ¿cuál fue la puerta para que el temor llegara a nuestras vidas? Resulta que la puerta fue la desobediencia de Adán y Eva. Cuando Satanás le dice: con que Dios dijo que no puedes probar de este árbol. Entonces, ¿qué pasó? Eva dudó de la promesa de Dios. Cuando la persona empieza a dudar de las promesas de Dios, ahí es la puerta para abrir, para que el temor entre. Porque hay duda de sus promesas. Entonces, cuando dudamos de la promesa, el temor empieza a invadir nuestra vida y decimos: ¿será que